Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos ahora a emplear la mirada, vamos a hablar de temas internacionales. Este pasado domingo 7 de enero se cumplieron ya 3 meses desde que Hamás atacó parte del territorio de Israel, secuestró alrededor de 1.200 personas y esto fue la justificación para que el gobierno de Benjamín Netanyahu lanzara una impresionante y sangrienta ofensiva militar contra la franja de Gaza. Se cumplen 3 meses de ataques contra la franja de Gaza esta semana, que ha dejado hasta ahora por lo menos 23,000 personas muertas del lado palestino, además de las víctimas de aquel ataque del 7 de octubre del lado de Israel. Pero no solo esto, sino que además hemos visto acontecimientos, me parece, importantes en estos 3 meses, un repudio muy generalizado a escala internacional a los ataques de Israel a Gaza. El día de ayer, el inicio de estas audiencias por la demanda de Sudáfrica y de varios países más en contra de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, demandada por intento de genocidio. Y ayer mismo también lo que se temía, una posible escalada del conflicto a nivel regional con los ataques de Estados Unidos e Inglaterra, buques de Estados Unidos e Inglaterra contra posiciones de las milicias hutíes en Yemen. Son milicias que apoyan la causa palestina y han estado atacando desde hace semanas barcos que pasan por el Mar Rojo, pero barcos vinculados con el gobierno de Israel. Para hacer un balance de qué ha pasado en estos 3 meses y qué viene hacia adelante, le agradezco muchísimo a Temoris Greco. Él es un periodista, documentalista, politólogo. Hemos conversado con él en otras ocasiones acá en Cosa Pública 2.0 y de hecho estuvo allá en Israel hace pocas semanas ya cuando estaba, ardiendo este conflicto. Temoris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jesús, ¿cómo estás? Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias por tomar esta llamada, Temoris. Coméntanos por favor, desde tu punto de vista, este balance a 3 meses del inicio de esta nueva fase de la guerra, que no es que haya iniciado una guerra, sino me parece que más bien es una nueva etapa de este conflicto. Tú estuviste por allá también, ¿fue en el mes de noviembre que estuviste por allá, Temoris? De octubre a noviembre. Sí. De octubre a noviembre. Coméntanos desde tu mirada, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es el balance de estos 3 meses? Pues mira, es una guerra. A ver, Gaza es una caja de zapatos de gente que Israel está destruyendo sin considerar que lo que pasa, no, de hecho es equivocado de decir que sin considerar, tomando muy en cuenta que las víctimas, más que los milicianos, que los miembros de la milicia jamás, es la población civil. O sea, lo que ellos quieren, por un lado, hay varias posturas adentro del gobierno de Israel, pero ninguna de esas posturas considera que debe tomarse en cuenta que el enemigo es Hamás, no la población. Entonces, entre esas posturas está la de que hay que castigar a la población civil para que se voltee contra Hamás, para que digan esto es resultado de las acciones de Hamás y tenemos que sacar a Hamás de Gaza. Esa es, digamos, la postura más moderada. Pero hay otras posturas que incluyen la de quienes quieren aprovechar esta situación, la oportunidad que les presenta la guerra, para expulsar a la población de Gaza, para provocar el desplazamiento forzado de más de 2 millones de personas, echarlas a Egipto, que se conviertan en refugiados en Egipto. Hay que recordar que todas estas personas son descendientes de refugiados. La mayor parte de la población de Gaza llegó ahí para las guerras de 1948 y 1967. Y como refugiados, los echaron de sus hogares y encontraron un refugio en Gaza. Entonces ahora los quieren convertir en 2 veces refugiados, convertir esto en un problema egipcio. Y obviamente Egipto no quiere esto. Ha desplegado 100,000 soldados en su frontera y ha construido terraplenes y triples muros para impedir que una eventual marea humana se pase para allá. La postura más extrema que hay en el gobierno de Israel es la de que en Gaza no hay inocentes. Si es un bebé de 5 meses, es culpable. Terrible. Y por lo tanto lo que posee es el exterminio de la población de Gaza, que es precisamente por lo que han sido llevados ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
Temoris Greco, y desde tu punto de vista, ¿sí hay elementos que señalen que está ocurriendo un genocidio allá en Gaza? El día de hoy, por cierto, hay que recordar que le tocó el turno a la defensa legal de Israel, allá en estas audiencias en la Corte Internacional de Justicia. El posicionamiento obviamente es que niegan que estén cometiendo un genocidio y que más bien ellos están protegiendo a la población de Gaza, que es usada como escudos humanos supuestamente por Hamas. Pero sí hay elementos que constituyan delitos de genocidio allá, Temoris. Mira, gran parte del mundo está pues alarmada por la rapidez y la intensidad de la violencia. En solo 3 meses, o sea que se cumplieron, como mencionaste, el 7 de octubre, el 4% de la población de Gaza ha sufrido, está entre muertos, desaparecidos y heridos, el 4% de la población. La mayor parte de la infraestructura ha sido barrida. Se están destruyendo lo que llamamos condiciones de habitabilidad, o sea, al acabar, no solamente con los hospitales, no solamente con las escuelas o los edificios administrativos, sino también con las redes de telecomunicaciones, las redes de agua, de electricidad. Lo que se está haciendo es que sea imposible para la gente vivir ahí. Entonces, todo esto, por grave que suene, porque son efectivamente 23,000 muertos, pero son 60,000 heridos, hay más de 10,000 niños que han muerto, pero hay que también contar a miles y miles y miles de niños que han perdido brazos, que han perdido piernas, que han perdido los ojos, que están totalmente quemados. Todo esto no es por sí mismo un genocidio, porque de acuerdo con la legislación internacional, es necesario demostrar algo que se llama intención de genocidio. O sea que todos estos, Israel puede ser acusado ante la otra corte, la corte que ha despreciado siempre, a la que no le ha sido, a la que simplemente no le hace caso, La que penal. es la corte penal internacional. Ahí puede ser acusado por atrocidades. Pero para que se demuestre que las atrocidades forman parte de un genocidio, hay que demostrar la intención de genocidio. Esto es vital. Y a esto, digamos que hay un analista israelí que se llama Aaron Pinkas, decía, bueno, pues los que quieren demostrar eso tienen unos aliados involuntarios, que son los políticos israelíes, que son todas las declaraciones que no hablamos de políticos de poca monta, que No. los principales miembros del gobierno de Israel, incluido el primer ministro Netanyahu, han hecho que indican una voluntad, un llamado. Temoris. Y tuvimos ahí un problemita en la comunicación. ¿Saben qué? Vamos a aprovechar, hacemos una pequeña pausa para continuar conversando, retomando la comunicación con el periodista Temoris Greco.
Conversando con el periodista Temoris Greco en Cosa Pública 2.0, estamos hablando, haciendo un balance de a los 3 meses del inicio de esta escalada de conflicto de Israel contra Gaza. Temoris, nos estabas explicando tus razones por las cuales sí se puede sostener que hay un intento de genocidio en Gaza de parte de Israel, ¿no? Bueno, esto es algo que van a determinar los jueces, ¿no? Sí. Pero lo que está presentando la acusación sudafricana es lo que te decía, todas estas frases, todas estas perlas que han obsequiado los aliados involuntarios, los políticos israelíes, que es básicamente un llamado a exterminar no solamente a la población de Gaza, sino en general al pueblo palestino, a exterminarlo o a echarlo fuera de más allá del río Jordán. Muy bien. Entonces, eso es lo que Sudáfrica ha presentado, por un lado, una relatoría de daños, pero también una relatoría de todas estas declaraciones que han estado haciendo estos señores. Y es importante que pues Sudáfrica viene respaldada también, no está sola, y una serie de países que están apoyando su posición, y además organizaciones defensoras de derechos humanos y pues muchísimas personas también a título individual respaldando esto. Pero quería preguntarte, Temoris, ¿qué consecuencias puede traer este proceso ahí en la Corte Internacional de Justicia? Preguntarte si eventualmente habría consecuencias, no sé si de tipo penal contra Israel, pero sobre todo creo que el objetivo primario es lograr un alto al fuego, que cesen los ataques contra Gaza. Así es. Bueno, también quiero mencionar que entre la gente que ha acompañado esta acusación sudafricana hay abogados israelíes, hay gente de adentro de Israel que está observando cómo se están cometiendo esos crímenes, hay incluso sobrevivientes todavía del Holocausto o descendientes de sobrevivientes del Holocausto que han dicho no en mi nombre y que por lo mismo están acompañando esta acusación. Hay incluso un miembro del Parlamento israelí que se llama Ofer Kassis, que en este momento hay pues un intento, hay 70 de los 120 diputados israelíes que están intentando expulsarlo del Parlamento por haberse sumado a la acusación. ¿Y qué consecuencias puede tener? Primero hay que tener claro que son 2 momentos los que va a tener este proceso. O sea, lo que esta audiencia de ayer y de hoy es una audiencia de emergencia, porque Sudáfrica, además de presentar la acusación, está pidiéndole a la Corte que ordene medidas precautorias para impedir que se siga cometiendo el crimen que está denunciando. Uh-huh. Esto es que Israel haga un cese al fuego mientras la Corte toma su decisión final. Entonces esas son unas audiencias preliminares para que posiblemente a fin de mes o antes de fin de mes la Corte determine si hay elementos, si la acusación sudafricana tiene fundamentos y por lo tanto es necesario ordenar un cese al fuego. Israel no va a acatar lo que diga la Corte, va a encontrar algún tipo de argumento para decir que no puede, que es imprescindible, que tiene que defenderse, que es su legítima defensa, vale. Pero lo que es importante es que si la acusación, si el tribunal ordena esto, es porque encontró fundamentos, porque sí hay elementos para pensar que Israel está cometiendo un genocidio. Claro. Y esto va a tener consecuencias, por un lado, diplomáticas, puede haber sanciones comerciales, será mucho más difícil para los gobiernos que apoyan a Israel, como el Washington, como Londres, como Berlín, explicarle a sus pueblos que están apoyando a un Estado, a un gobierno que está cometiendo lo que parece ser un genocidio. O sea, será mucho más difícil a nivel político justificar este apoyo y será entonces muy complicado para ellos. Pienso en la presión que va a recibir Joe Biden, sobre todo en este año electoral, y que de por sí ha sido muy criticado por su apoyo a Israel, ¿no? Así es, y otros países también. Entonces, y además, pues les va a dar argumentos a sus enemigos, a Rusia, por ejemplo, a Rusia, que está siendo acusada por los crímenes que está cometiendo en Ucrania, va a decir, ustedes, como me dicen esto, sí, están apoyando los crímenes más graves que está cometiendo Israel. Claro. O China también va a tener esos elementos. Además, es la paradoja, Jesús, que es que tanto este tribunal, o sea, esta corte,
se origina en la Convención de Genocidio de 1948. El Estado de Israel fue fundado en ese mismo año. Y tanto la Corte como el Estado, como la Convención, se originan en un genocidio, en el Holocausto. El que ahora Israel esté sujeto a proceso por una corte que nació como consecuencia del mismo enorme crimen, pues es una paradoja y será muy difícil para el primer ministro Netanyahu y sus aliados explicarle a su pueblo que no solamente son los que permitieron, los que se descuidaron, los que permitieron que les dieran el golpe más grave de la historia del Estado de Israel, que fue el 7 de octubre, sino que además manejaron las cosas tan mal que llevaron a su país a ser considerado responsable, claro, por un crimen, por el mismo crimen que le dio origen al Estado de Israel, por genocidio. Las paradojas. Temoris Greco, se nos está acabando el tiempo. Si yo quería hacerte dos preguntas, nos quedan como 2 minutos, a ver si podemos. Una es, ayer a partir de los ataques de Estados Unidos e Inglaterra contra posiciones hutíes en Yemen, también al norte de Israel, pues ha habido tensiones ahí en la zona del sur del Líbano, donde están las milicias del Hezbollah, y pues Hezbollah, Hutis y Gaza, pues más o menos están en sintonía con Irán. Quería preguntarte, ¿hay posibilidad de que este conflicto siga escalando aún más a nivel regional? Y la otra pregunta es, en tu opinión, ¿qué va a pasar con Gaza? Pues es lo que quisiéramos saber qué va a pasar con Gaza, pero mira, en cuanto a los libaneses, en cuanto a Hezbollah, esta milicia ha jugado con bastante cautela. Lo que ellos han hecho, o sea, los palestinos esperaban que Hezbollah atacara frontalmente a Israel para defenderlos, pero el Líbano es un pobre país que quién sabe si va a seguir existiendo por mucho tiempo, que no puede aguantar una guerra con Israel. Entonces, lo que ha hecho Hezbollah es presionar, es estar aventando algunos cohetes, pero siempre de manera muy limitada, lo suficiente para forzar a Israel a distraer tropas que de otra forma estarían en Gaza, enviándolas al norte para proteger esa frontera por si acaso, claro, por lo que pudiera ser. Esa es la forma que ha encontrado Hezbollah de apoyar a los palestinos. El tema es que Israel, por un lado, quiere quitarse esa presión de encima, y por el otro lado está la sospecha de que esos ataques recientes, estos asesinatos que ha cometido Israel en Líbano, en Beirut y en otros lados de dirigentes de Hezbollah y de Hamas, podrían ser una jugada del primer ministro israelí para efectivamente provocar la entrada de Hezbollah en la guerra. La carrera política de Netanyahu está prácticamente hecha pedazos. Así es. Lo único que lo mantiene en el poder es el consenso que hay en Israel de que están en guerra, entonces mientras están en guerra no pueden permitirse hacer cambios tan importantes como el de primer ministro. Pero entonces él quiere que continúe la guerra, porque el día que termine la guerra se va a ir a su casa, lo van a mandar a su casa y posiblemente lo van a meter a la cárcel. A la cárcel, porque exacto. tiene 4 procesos judiciales pendientes. Por corrupción. Entonces él mismo podría provocar la extensión de la guerra jalando a Hezbollah al conflicto. Pues vamos a estar al pendiente a ver qué sucede, cómo evolucionan los hechos por allá. Por ahora, muchísimas gracias por este contacto y la información tan profunda que nos comparte Temoris Greco, y pues seguimos en contacto. Gracias. Gracias Jesús, y buen fin de semana para toda la gente en Guadalajara, y un saludo para mi familia en Zapopan. Con mucho gusto, Temoris. Un abrazo grande, todo lo mejor para este año, y que bueno, sí, que ya por lo menos comencemos a ver paz. Ese es Temoris Greco, periodista, documentalista y politólogo. Estuvo allá en octubre, noviembre en la región en conflicto. Recomendamos, por supuesto, todos sus trabajos. Ya vamos a dejar en redes sociales algunos otros temas que queríamos compartirles. Le voy a dejar el balance de la situación económica en Argentina. Superó 211% la inflación el año pasado, imagínense. Tan solo aumentó la inflación 25.5% en el mes de diciembre. Y también les voy a dejar información sobre Ecuador, que allá también, pues vaya que aumentan las sospechas de cómo está instrumentalizando el presidente de derecha Noboa esta situación de violencia, aparentemente por grupos del crimen organizado, para imponer una serie de medidas antipopulares. Ayer lo hablábamos, cómo está imponiendo tratado de libre comercio con China a través de una nueva ley de competitividad económica. El día de hoy se anuncia un aumento
del impuesto al valor agregado que va a golpear aún más a la población, y esto para financiar esa campaña de guerra que trae, como lo llama, conflicto interno armado, justificándose en el miedo. Obviamente que hay un gran miedo entre la población. Dejamos también ese material en las redes sociales y la protesta que hay el día de hoy, por cierto, en Ocotlán, en contra de la presencia de las Fuerzas Armadas en ese municipio. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana en Cosa Pública 2.0. Sigan disfrutando de Radio Universidad de Guadalajara. Ya está por aquí nuestra amiga Gabriela Bautista para ofrecernos La Voz de la Luna. Hasta el lunes.